Buenas tardes, ya hicieron la presentación, soy Francisca Varela. Les voy a contar brevemente un poco mi trayectoria y contarles también, antes de eso, que esto es lo que he estado trabajando los últimos 4 meses. Es más una investigación, es lo que he estado tratando de comprender y cómo llevar a las empresas en Chile a que sean más orientadas a datos. En eso hemos tenido conversaciones con 100 empresas y para entender cuál es el estado de madurez que han tenido. No tengo todavía los resultados de eso para mostrarles, pero sí las impresiones que he tenido. Esta charla es en verdad un poco más, con un enfoque más industrial, pero lamentablemente no muchos industriales entienden lo que les voy a hablar, así que quizás este sea mi momento de desahogo, de poder compartirlo con personas que profundizan y saben más de ciencia de los datos. A ver, parece que ahí se escucha mejor. Bueno, yo partí emprendiendo en último año de la universidad. Esto fue como el 2007. Partí con Loudwords, que era publicidad en el nick del Messenger. Después lo derivé al celular con Comunicatext, que eran SMS auspiciados por las marcas, que eran entre usuarios. Después, y es una plataforma que todavía existe, que más bien estoy apoyándola ahora, pero la partimos en el inicio, que es WeTorch, que es un Waze cultural, te muestra todo lo que está pasando en la ciudad y lo pueden descargar, está para Android y iPhone. Y WooMap, que es una red social para mujeres, para ayudarlas a potenciar su carrera y crecer en conjunto. Esto es un paréntesis súper pequeño, pero cuando me pasó a mí en la carrera, que como no tenía mis modelos a seguir, eran 7 años mayores que yo, me costaba ver una trayectoria continua de la profesión, y por eso nace como WooMap, para que tú puedas compartir la experiencia entre pares, que es sumamente importante para el desarrollo de carrera cuando no tienes modelos a seguir. Bueno, el emprender a mí me enseñó que principalmente cómo generar productos de manera rápida y con equipos pequeños, que es una de las cosas también que les voy a mencionar más adelante en torno a las organizaciones orientadas a los datos. Después estuve trabajando 2 años en el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, el cual lo que hicimos es Data Science sobre datos de educación. Tomamos Open Data, más datos geolocalizados y información como del entorno del niño y del entorno de los colegios, tanto de seguridad como el acceso a la salud, de 20 ciudades en todo Chile. Y ahí lo que me tocó a mí armar es un dataset es armar un repositorio de datos con 600 datasets que recopilamos, y eso me demoré 1 año. Y recién al año siguiente empezamos a hacer pudimos empezar a hacer un análisis profundo de los datos y no solamente es descriptivo, que es también una de las cosas que me llevó a estar interesada en lo que estoy trabajando ahora. Después de estar en investigación y transferencia, armé CODEA, que es una fundación para la inclusión no solo de minorías, pues, lamentablemente las mujeres en la industria tecnológica somos una minoría, pero es de inclusión de minorías, y ahí una de las cosas más importantes es la formación. Y armamos el programa de mujeres programadoras, que ya se han graduado 120 mujeres, que en 3 meses les enseñamos un lenguaje de programación, el lenguaje de programación que más requieren en las industrias en Chile, y SQL, como no tienen contacto con la industria tecnológica, no conocen a personas del área, nosotros les llevamos a las entrevistas laborales. Y ahí nace como toda mi afán de generar nuevas habilidades dentro de las personas, que también está enfocado en lo que estoy haciendo ahora. Y bueno, hicimos la hora del código, el año pasado logramos que 200.000 niños participaran en el tutorial, y este año han participado 6.000 profesores para ver cómo introducir
programación y ciencia de la computación de una manera básica, pero es un primer avance en el aula. Y ahora estoy trabajando en el Instituto de Data Science de la Universidad del Desarrollo. El instituto tiene como una cosa bien particular porque nace desde Telefónica. Y nace desde Telefónica porque Telefónica no podía investigar con sus datos, ellos estaban solo enfocados o sea, investigaban con sus datos, pero estaban solo enfocados a los productos de Telefónico, pero no hacían investigación como lo que nosotros le decimos research push, de que esa investigación que no sea enfocada a un producto en específico, sí que los datos, que dicen como que los datos hablen, pero con esa información nosotros le hemos podido proporcionar a Telefónica, por ejemplo, algunas cosas que han empezado a ser productos, como hicimos una estaca de alta precisión de humedad para la agricultura, y eso va, y cómo se conecta con la línea telefónica, Telefónica ahora está generando productos de agricultura. Otro que estamos haciendo es como cuánto se demoran las personas en recorrer la ciudad y todo lo que es el commuting, y esa información se la entregamos a ellos, que de tal manera que ellos pueden ver cómo pueden ayudar a mejorar las políticas públicas de transporte, que no son cosas core de Telefónica, pero sí es información que es relevante para la ciudadanía. Y mientras está empezando el Data Science, me ofrecieron el cargo de armar el Centro de Transformación Digital, y ahí es donde dijimos, chuta, ¿qué es lo que cómo están las empresas actualmente en Chile? Porque cuando uno va a conversarles te dicen, oye, el área de TI ya hace todo, ya implementé en los 90 implementé SAP, pero en verdad no están sacando nada de información, solamente haciendo analítica básica sobre sus datos. Y estamos en esto de cómo llevarlos a que se potencien más. Ya avisaron, ya hace un mes atrás Jeff Bezos inscribió Amazon como marca, por ejemplo, o sea, el retail está con susto. Ya vienen algunos bancos internacionales que solamente se apoyan con inteligencia artificial y lo que hacen es tener una sucursal que emiten tarjetas, y eso ya se está viendo y se están acercando a Chile como un potencial nuevo mercado para llegar a Latinoamérica, y acá muchas empresas no están preparadas. De hecho, de las 100, les voy a mostrar más adelante, están solamente en la primera etapa. ¿Y qué es una organización orientada a los datos? Se ve como chiquitito, pero es las decisiones a todo nivel de la organización, desde el punto de venta hasta los directivos de la empresa toman las decisiones apoyados de los datos. No es que los datos les hablen, sí que los toman, las decisiones las tienen que tomar ellos, una persona lo tiene que hacer, pero son apoyados todas las decisiones que toman en torno a información existente. Les voy a dar como rápidamente el caso de Spotify, para mostrarles que Spotify tiene como un montón de insights. No solamente uno piensa que es la música y los seguidores, pero resulta que el momento que tú lo conectas con el perfil de Facebook, con los amigos, de hecho te dicen con qué amigos de Facebook te puedes encontrar, las fotos, etcétera, etcétera, van capturando mucho más información en torno tuyo. Y lo que nosotros, en un proceso, esto es súper básico, pero lo puedo profundizar en una charla más larga, pero en un proceso súper básico lo que hace un proceso como de Data Science pasa con la descripción de los datos, y estos son los 4 niveles. En Chile, las 100 empresas más importantes, o sea, las 100 empresas con mayor facturación, están en este proceso solamente la descripción. Y algunas están descubriendo, como identificando relaciones y patrones ocultos de los datos, que no los pueden ver rápidamente, pero no lo pueden ver solamente con analítica básica, pero no los tienen internalizados en los procesos internos de la empresa. O sea, no lo están haciendo a todos los niveles de la empresa, entonces prácticamente estamos en el primer paso. Y bueno, la idea es que se descubran los patrones, después predigan qué podría suceder, y con eso finalmente es qué decisiones tomar o qué nuevos productos realizar. Entonces, ¿cómo podemos usar estos datos? Bueno, la descripción, como rápidamente para entenderlo como una descripción, es decir, cuál fue la canción más escuchada en Chile en el año 2016.
en el año pasado. Esa información cuando la procesamos, calculamos, es solamente descriptiva, no estamos añadiendo más valor. Después, en cómo podemos usar los datos, en descubrir. El descubrir es, por ejemplo, existen grupos de usuarios que les gusta el mismo tipo de música, y allí es un estado más avanzado, tenemos que usar patrones, identificar esos clústeres y ver qué personas y por qué se comportan y cuáles son los atributos que tienen en común para que se comporten de manera similar. Y ahí es cuando le puedo decir, por ejemplo, si voy a un usuario en específico, qué música recomendarle. Y finalmente es también preguntarse si hacerse preguntas del tipo a un usuario en particular le gustará esta canción o le gustará este tipo de música. Y finalmente lo que hace es aconsejar. Los datos nos pueden decir, o sea, cómo puedo aumentar el número de suscriptores, y yo viendo el patrón de comportamiento, viendo que hay usuarios que gracias a la geolocalización todos están en el mismo lugar, me doy cuenta que hay patrones familiares de comportamiento, entonces puedo ofrecer un plan familiar. Y este tipo de cosas actualmente con los datos que tienen las empresas no lo realizan en Chile. Pero sí, de hecho, hace un mes atrás estuve de visita en San Francisco, Silicon Valley. Me sorprendió, pero una empresa que es uno de los 10 sitios más leídos del mundo, resulta que no aplica este tipo de procedimientos con la información que ellos tienen. Así que deciden los productos y los proyectos que van a hacer al ojo y de guata. Entonces, no es solamente un problema que tenemos a nivel nacional, sí que esto está también con las empresas tecnológicas que llevan un tiempo y no tienen este proceso internalizado. Y lo otro, lo que les mencionaba anteriormente, no sacamos nada con tener este proceso completo y que quede en una planilla Excel, o que quede el código que en MATLAB y finalmente la empresa utiliza Python. O si no queda dentro del proceso de la empresa, en verdad no es una empresa que está siendo orientada a los datos. Después, esto es una de las cosas que me he encontrado un montón cuando entrevistando a empresas que llegan y me dicen, oye, explícame eso del Big Data, que yo lo quiero para mi empresa. Y es como, no saben de qué se trata, ni lo que es, ni qué es la experiencia, solamente quieren Big Data porque es el buzzword del momento. Y lo otro que le encanta, me dicen, por favor, que los datos hablen, cuéntame lo que los datos hacen. Pero es otra de las cosas que, de hecho, a mí me asustan, porque hay esto, que los datos hicieron que yo hiciera esto, y no es así. Acá y esas son las nuevas tipos de habilidades que hay que formar dentro de las empresas, de que no es que los datos dicen algo, sino que los datos más tu visión o más tú o cómo tuviste el entorno son los que te ayudan a tomar una decisión. Le voy a contar un caso particular que me pasó cuando estaba en el CIAE, que hicimos una clasificación de las escuelas, que ni lo publicamos ni quisimos hacerlo, aplicamos con todos los datos que tenía el Ministerio de Educación, incluso el CIMSA, que clasificara cuáles eran las escuelas. Incluso le pusimos un título más vulnerables, pero eran verdad las que tenían peor rendimiento y por qué. Y al final fue una socióloga. Yo antes de publicarlo siempre conversaba con una socióloga en torno a los datos, y ella me dijo que los colegios que habían sido marcados como con puntaje más negativo eran colegios que los baños no estaban limpios, ni para los profesores ni para los alumnos. Entonces, siendo algo tan relevante como, obviamente, si no tienes baño limpio, no vas a aprender, no vas a querer ni siquiera ir al colegio. Entonces, si yo hubiese llegado y clasificado y mandado eso, con los datos que tenía, era una irresponsabilidad. También es súper importante, ahí el hecho de que esté alguien siempre mirando qué información está entrando, porque sucede, porque, por ejemplo, fuimos finalmente al centro de estudio del Ministerio de Educación, le dijimos, falta que vean si los baños están limpios y sucios,
pero eso, hasta que yo tenga esa información, no tenga esa información, no puedo seguir clasificando las escuelas de la manera que lo estábamos haciendo. Eso, bueno, va un poco en esto que es el garbage in, garbage out, que sí, y es una de las cosas, uno de los grandes desafíos que he visto dentro de las empresas, que todos quieren utilizar data science, todos quieren hacer cosas con los datos, pero no toman responsabilidad de que si ponen, por ejemplo, basura adentro, les va a salir basura de resultado. Mañana, por favor, vean la charla de Gina Matthews, que habla muy bien de estos problemas y de los problemas de sesgo de los datos. O sea, ella lo va a profundizar y lo profundiza mucho mejor de lo que yo podría hacerlo ahora. Bueno, y viendo esta slide, como en mi formación y investigando en los datos, siempre me encuentro que las personas se preocupan del modelo perfecto, pero no se preocupan de cuál es el input que están poniendo, y si tú no te preocupas del input, en verdad, efectivamente vas a tener un mal resultado. Y eso es otro desafío que me he encontrado al conversar con las empresas, de que aunque tengan los resultados en una planilla Excel finales y tomen decisiones en torno a eso, ellos no están viendo que los datos sean verificados. Por ejemplo, el Airbnb lo que hace es tener sociólogos y psicólogos constantemente revisando qué data nueva capturar, cosa que y ver qué data que es cualitativa puede eventualmente medirse cuantitativa. Y esto, bueno, esto es como el hype que se viene, que yo ya, como que todo he estado escuchando todo el rato en estas entrevistas de empresas, que lo único que quieren es un data scientist. Entonces, lo otro, como esta es la otra mirada como crítica que he estado haciendo en la industria, porque un data scientist es una persona que debiera tener todas estas habilidades que se definen, o sea, esta es la mejor definición que encontré. Hay muchísimos modelos y muchos circulitos en torno a la web, pero este es el que más me gusta porque es el más sencillo, que dice, bueno, habla de que tienen que tener habilidades de computer science, de estadística y ser un experto en el tema. Y la verdad es que esto es un unicornio. No existe esto en una persona, sí que es un equipo al final que tiene distintas habilidades. Algunos saben más de estadística, otros más de ciencia de la computación, otros saben más del área, y es súper importante el trabajo en equipo en esto. Por ejemplo, en el Instituto de Data Science nosotros trabajamos 5 personas y en conjunto con Telefónica tenemos un equipo más de 12 personas que van evaluando constantemente nuestras investigaciones. O sea, es un equipo de 17 personas que está constantemente haciendo una mirada en torno a los datos. Y lo otro es una cosa que pasa mucho en las empresas ahora, es que acá le dicen HIPO, que es Highest Paid Person Opinion, es el que toma las decisiones. Y no son al final las decisiones tomadas, aunque sea con la analítica básica que van teniendo. Entonces, ¿cómo se hace esta transformación, en verdad, de pasar de una organización que ha tenido siempre un hypo o un rey? Nos encontramos que el sistema organizacional tradicional ¿cómo se llama? Es piramidal, que la persona que está arriba, el rey, es el más feliz, y hacia abajo cada vez está más triste, que entre los que están abajo no corre mucha información, no se comparte, y en general es súper vertical. O sea, la información se genera en verticales, les dicen silos, y no se comparte en toda la empresa. Pero si nosotros queremos compartir datos o tomar decisiones, lo que se crea como esta nueva estructura que le dice que es como una estructura ágil. Este es el modelo Spotify, que lo que hace es que en vez de estar esta estructura organizacional completa, tú lo que tienes son distintas personas, o sea, distintos equipos que pueden tener distintas características de manera interna, y esos equipos le dicen squad. Y cada squad le rinde a un product manager.
Incluso, o sea, en las empresas, o sea, esto es para las empresas orientadas a datos. Lo que hacen es tener dentro uno o dos data scientists que les van diciendo y les van dando los insights y van generando lo otro que se llama productos de datos, que son productos, por ejemplo, Spotify cuando te recomienda una canción es un producto de datos. No es, ese feature no es solamente un feature en sí con un icono, así que por atrás es todo el análisis de datos que se hizo en específico para un grupo de personas. Entonces, y ese específico grupo de personas, quien se está fijando constantemente es el Product Manager. Y varios squads y varios equipos están dentro de una tribu, que ahí hay un manager principal que les va diciendo en qué producto fijarse y qué producto no. Y los chapters son personas, por ejemplo, que tienen las mismas habilidades. Los chapters, por ejemplo, se reúnen una vez a la semana para contar si tuvieron el mismo problema. En el caso de un data science, si utilizaron un algoritmo similar o no, cuáles fueron los resultados, cómo fueron, y van conversando en torno a problemáticas similares, y lo que hacen son personas multidisciplinarias pero que quieran aprender en un tópico particular. Entonces son grupos que se reúnen a compartir y al final a generar, son grupos que a veces uno, por ejemplo el de marketing, les enseña a todos los que estén interesados en marketing. U otro, por ejemplo, una persona que es un programador en específico, sabe un lenguaje en particular, entonces le enseña a toda la organización de manera abierta, el que quiera aprender ese lenguaje, que lo aprenda. Y esa es como la manera de transferir conocimiento, pero también no de manera obligatoria, sí que a través del interés. Y en este minuto, nosotros, por ejemplo, nos encontramos que, o sea, en Chile solamente se dedican a la producción y un poco al desarrollo de productos. Y lo que estamos nosotros ahora intentando es cómo conectar lo que es ciencias fundamentales con investigación aplicada. Y eso estamos viendo, y ese es el modelo como más complejo, y por eso, vuelvo a la lámina anterior, es súper importante que dentro de las empresas ya esté como este tipo de estructura, porque ellos de manera interna también hacen investigación, y cuando tú tienes un product manager y un equipo completo con el que puedes conversar y mostrarle el desarrollo tecnológico que hiciste y que a ellos les sirven, lo pueden incorporar de una manera mucho más rápida. Pero si no existe este tipo de estructura, es sumamente difícil hacer la transferencia tecnológica. Y eso. Gracias.